Hola, hoy vamos a aprender a conectar una salida desbalanceada a una entrada balanceada de la consola. Estamos hablando de entradas balanceadas analógicas. Recordar que la consola tiene 8 entradas analógicas tipo Unidex balanceadas y 4 entradas estéreo balanceadas. Cuando la consola cuenta con la opción de Dante AOIP, 4 de las entradas Unidex y las 4 entradas estéreo balanceadas se reemplazan por las entradas AOIP, con lo cual nos quedan 4 entradas Unidex balanceadas analógicas. Vamos a conectar un dispositivo no balanceado que puede ser, por ejemplo, un televisor o cualquier dispositivo que tenga salidas RCA, o en el caso del televisor incluso podría salir por mini plug estéreo desbalanceado. Lo vamos a conectar a la consola utilizando unos cables que son del tipo RJ45, que pueden conectar una entrada estéreo balanceada, a TRS también balanceado, solo que a los TRS hembra, plug hembra también llamados, los vamos a desbalancear utilizando adaptadores de plug mono, como se conoce, o técnicamente llamados TS. ¿Por qué este tipo de conexión? Porque como lo que estamos haciendo es desbalancear una entrada, internamente el adaptador nos va a conectar el terminal 3, o sea la señal negativa del audio balanceado, a tierra. O sea, vamos a estar conectando el pin 3 a tierra. Entonces, al conectar un adaptador mono en un TRS estéreo, automáticamente se desbalancea la entrada conectando el pin 3 a tierra. Este tipo de cable de RJ45 a TRS hembra, lógicamente se puede usar para conectar la entrada balanceada a un equipo balanceado, pero no se debe utilizar para desbalancear una salida, porque si conectamos esto en una salida, lo que estamos haciendo es puentear la salida 3 a tierra. Y en esta consola las salidas balanceadas se deben desbalancear dejando en el aire el pin 3, no conectándolo a tierra. Pero en otro video vamos a analizar todos los tipos de cables adaptadores y en qué casos se utilizan cada uno y cómo se los puede combinar. Conectamos el cable adaptador a una entrada y usando un cable RCA mini plug estándar a un teléfono que lo usaremos como reproductor de audio. Cualquiera de las entradas se configura desde la opción Settings, que se accede tocando la opción en la pantalla Touch, o desde el botón contextual que se encuentra debajo. Recordar que los botones, los accesos que se encuentran debajo de las opciones son contextuales porque su función cambia en función de qué pantalla tenemos abierta. Dentro de Settings, las opciones son otras. Cuando accedemos a Settings, de forma predeterminada lo que va a aparecer seleccionado es la opción de Inputs, y aquí tenemos que buscar la entrada Unidex 4, que es donde nosotros conectamos recién el dispositivo de audio. La entrada Unidex 4 ya está configurada como una entrada estéreo. Las entradas, recordemos que pueden trabajar como estéreo o como dos entradas independientes mono. En nuestro caso el dispositivo es estéreo, así que la entrada va a trabajar en estéreo. Cuando nosotros marcamos estéreo, directamente acá se seleccionan de a pares, aparecen agrupadas. ¿Y qué opciones tenemos dentro de la entrada? La ganancia, que ahora la vamos a dejar en 0. La señal de entrada, acá vemos que el dispositivo ya nos está enviando señal, por eso tenemos la indicación del búmetro de entrada. En otra ocasión vamos a ver el ajuste del 0BU de la consola. La asignación de canal es lo que permite definir en qué canal voy a tener yo esta entrada Unidex 4, en qué canal voy a tener el dispositivo de audio, y lo puedo asignar a cualquiera de los 24 canales de la consola. Tenemos 12 canales de faders físicos y 12 canales virtuales que se manejan desde el touch o remotos. Yo lo voy a asignar al canal número 14, que es un canal virtual. Vamos a asignar la señal de Unidex 4, nuestro dispositivo que estamos configurando. Entonces ya tenemos la ganancia, el canal al cual está asignada la entrada, y nos falta decir qué tipo de entrada está conectada.
El tipo de dispositivo determina qué estoy conectando a esa entrada. Recordemos que las entradas Unidex permiten conectar adaptadores Unidex para conectarle híbridos telefónicos, adaptadores Unidex para agregar pre de micrófonos, pero en este caso estamos conectando directamente una entrada, un dispositivo, y utilizando la Unidex como entrada de línea. Hay una opción de acceder a los procesos en esta instancia de configuración, ajustar un ecualizador o un compresor, que son los dos procesos que tengo disponibles en las entradas Unidex. Nosotros asignamos recién la entrada Unidex 4 al canal 14. Acá estaría completada la configuración de la entrada. Entonces veamos ahora la configuración del canal y qué opciones nos presenta. Pulsamos retroceder y pulsamos la opción canal. Y como yo elegí un canal virtual, girando el encoder, vamos al canal 14, que es el que elegimos. Y básicamente acá tengo un resumen de la configuración del canal, incluso del estado del canal en cuanto a asignación de buses y nivel. ¿Qué entrada tiene asociada ese canal? Que es la Unidex 4 que acabamos de asociar. Acá debiéramos poner un nombre al canal. En modo, lo que le determinamos es el tipo de entrada que va a manejar este canal. El canal 14 de la consola va a manejar una señal de línea. Pero los canales podrían manejar señales de micrófono y señales de telecomunicaciones. Entonces, lo que cambia cuando yo le indico el modo es el comportamiento del canal, funciones de los botones y opciones de configuración que va a tener el canal. En este caso en línea, solamente como acciones del canal tenemos configuración del modo de Q. Q solo y Q auto off. Y acá es importante que, como lo estamos asignando a un canal virtual, yo puedo dejar preconfigurado a qué buses va a estar asignado este canal. Entonces vamos a dejar el canal en este caso asignado a programa y rec. Una vez que yo tengo configurado el canal, lo que debo hacer es guardarlo en la escena actual. Simplemente voy a la pantalla escenas, la escena actual en este caso se llama salón, y pulso guardar. Es necesario guardar la escena para que las configuraciones de entrada y del canal que hicimos recién queden almacenadas, porque si yo no guardo la escena y cambio la escena o apago la consola, toda esa configuración que hicimos recién se pierde. Entonces es muy importante guardar los cambios en la escena actual. Y así quedaría completada la configuración de nuestra entrada de línea.